Bienvenidas, bienvenidos a Mentores Luminosos, un espacio de liderazgo e inspiración. Soy Claudia Cervantes y hoy en un nuevo estudio me honra contar con la presencia de un maestro, pero de verdad maestro en comercio exterior. Él es el licenciado Sergio Contreras, quien es el presidente ejecutivo del COMCE y muchos cargos más muy honorables. Recientemente recibió un premio nacional en su primera edición como consejero de excelencia. Y aquí está Sergio Contreras con nosotros. Muchas gracias, bienvenido. Claudia, para mí es un honor de verdad estar contigo. Cuando he visto tus anteriores programas, me pareció muy interesante y nunca pensé que me llamaras. Estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Es un honor porque además la humildad de inmediatamente se ve cuando alguien que ha volado por el mundo, que como bien es el eslogan del COMCE, has traído a México lo mejor del mundo y llevas al mundo lo mejor de México y sentirse agradecido por estar aquí, pues la agradecida soy yo, de verdad. Además, pues bueno, con una cultura muy amplia, estudiaste una maestría en Italia y bueno, también eres egresada de la UNAM y maestro has sido también en la UNAM y en la Anáhuac. Pero vamos a comenzar por el origen, que es lo que aquí nos importa muchísimo entender. ¿Qué lleva a Sergio Contreras a seguir presidiendo pro bono la presidencia de muchas organizaciones a lo largo de la trayectoria? ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy bonita. Somos 6 hermanos. Yo nací en Morelia, Michoacán. Somos paisanos. Acabo de descubrirlo. Sí, mi familia, por parte de mi padre, de Morelia, de Pátzcuaro, particularmente. Yo nací en Morelia, somos 6 hermanos. Mi madre, portuguesa, llegó a México muy chiquilla, de 6 años, y se perdió un poquito los papeles, los documentos que le permitieran a ella y a nosotros ser portugueses, cosa que acabo de recuperar hace poco tiempo porque encontramos, y gracias a un embajador de Portugal en México, encontramos el documento original donde se veía que mi madre era portuguesa, que había nacido en Lisboa, y entonces siempre fue una cosa que me llamó mucho la atención. Por parte de madre no tenía yo ningún antecedente de familia, solamente de papá. Y tú sabes que la madre para un ser humano es algo muy importante. Entonces, ¿por qué se perdió? ¿Qué pasó? Pues porque mi abuelo se la robó de Lisboa. La tuvo con una señora de Lisboa, mi abuela, y él estaba enfermo y no sé qué ha de haber pasado entre ellos y se la robó a los 6 años y se la trajo a México y la llevó, porque mi abuelo era también de Michoacán, se la llevó a Morelia y ahí la niña pues creció, pero pues no había papeles, no había nada, porque el abuelo se murió muy rápidamente. Y entonces mi padre, que era, pues como en esas épocas se utilizaba muchísimo andar a caballo y todo eso, él estudió medicina también, y resulta que un día vio a esa güerita y le iba y le bailaba el caballo enfrente de la ventana para que la güerita le hiciera caso, y la güerita, lo que tenía era 17 años, pues estaba asustada con señor que quería conmigo, ¿no? Se casó con él a los 18 años, muy jovencita, y ahí pues fuimos 6, vivimos una época en Tezutlán, Puebla, y luego nos venimos para la Ciudad de México. Complicado, porque pues con una familia de 6. ¿En qué orden de hermanos eres? Yo soy el tercero. Soy el tercero, sí, el de en medio, el que nadie me hacía caso. ¿Y hablas portugués? Hablo portugués. ¿No? Italiano, español, inglés. Español, inglés y un poquito de francés. Sí, pues es que la vida me ha llevado a tener muchísimo contacto internacional, siempre fui muy inquieto. Yo estudié, como ya lo dijiste, en la Universidad Nacional,
la carrera de administración de empresas. Desde preparatoria me gustó muchísimo el italiano porque me enamoré de una profesora italiana. Okay. Y yo canto. Entonces, en un concurso de canto ella me puso la canción que tenía yo que presentar. ¿Cómo era el coro? ¿Cuál canción era? Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. ¡Uy, bravo! Sí, entonces fue una historia, ahí empezó el italiano. Para mí Italia ha sido el país que me ha de alguna manera llevado por la vida. Como una segunda patria. Absolutamente. De corazón, como es físico, soy portugués, mexicano, evidentemente, y muy orgulloso de ser mexicano. Pero de corazón soy portugués por la parte física. Y de alma soy italiano. ¡Ah, qué bonito! Algo que me llama la atención es que dices que al ser el en medio de los hermanos, nadie te hacía caso. Y las ironías de la vida es que te vuelves consejero de los consejeros, donde todos te hacen caso. Bueno, espero que sí. Yo siempre he tratado de que en mi vida tener una conducta y desde joven, una conducta y una responsabilidad. Y fíjate que muy curioso que los liderazgos se van dando en relación al compromiso que tú vas poniendo en lo que tú estás desarrollando. Por ejemplo, desde la universidad, desde la prepa, vámonos a un viaje de estudio, un viaje de placer, y a ver, y entonces, ¿cómo se organiza? Entonces, yo empezaba a organizar y las cuotas me las daban a mí, y entonces yo empezaba a hacer la referencia de lo que se tenía que hacer. Y en mi vida eso es lo que me ha sucedido, y así se dan los liderazgos. Cuando el ser humano demuestra interés y demuestra compromiso y además ideas y vamos a hacer esto y vamos a desarrollar y vamos a crear con un propósito de crecer o de organizar o de estructurar algo, la gente te identifica y dice, pues que lo haga él. Ya que lo propone, pues que lo haga él. Y así ha sido toda mi vida. Con mucha iniciativa. Sí, yo fui presidente de la generación en la facultad, estudié administración de empresas. Luego de ahí me fui a Italia, porque como cantaba y sabía algo de italiano, hay una organización estudiantil muy importante a nivel mundial que se llama la AIESEC, que es la Asociación de Estudiantes de Economía y Comercio, pero que es mundial y donde te procuran tener la oportunidad de ejercer unos 6 meses, 8 meses, un año, prácticas profesionales en diferentes países, es una asociación muy estructurada. Y a mí una vez uno de mis compañeros me dice, Sergio, hay una oportunidad en Italia, en Nápoles, pero tienes que estar titulado. ¿Y cuándo es? Dentro de 6 meses. Me titulo. Y en 6 meses me titulé. Wow. Y me fui a Italia. Me fui a Italia primero con la IESEC y posteriormente, ya estando allá, tuve una beca y acabé la maestría en puertos marítimos. Fue una cosa muy bonita porque Nápoles, que es una ciudad muy particular y muy especial de Italia, en el sentido de la historia que ha tenido, estuvieron cerca de más de 300 años los españoles ahí mismo, yo me sentía en mi mundo, porque yo me fui con una guitarra y con una maleta. Y ya. Porque a mí el canto es lo que me abrió en ese entonces, es la oportunidad de comunicarme con las personas. Entonces, pues llego yo a Italia y empiezo a cantar canciones mexicanas, y al final de 2 años seguía yo cantando canciones, pero napolitanas e italianas. El alma de la fiesta. Siempre fui el alma de la fiesta y me encantaba. Pero qué belleza. además, es que en eso converge Italia y México también, ¿no? O sea, claro. En la fiesta, en lo cálido, en la calidez, el gusto por la vida, la felicidad de compartir. Y para mí fue una época muy, muy buena.
De ahí me regresé yo a México pensando que podía ser después posteriormente consejero comercial de México. Fíjate, Claudia, una cosa que es muy curiosa. Y lo digo de verdad con mucho orgullo, que a mí las cosas, cuando yo las pienso que las quisiera tener, la vida me ha dado la oportunidad de estar obteniéndolas. Yo quiero esto y se me ha dado. A ver, ¿a qué le atribuyes esta bendición? ¿A una determinación, a tener un plan? O sea, hay algo detrás, sí, la vida y Dios. Pero ¿qué has hecho tú para que eso suceda? Acabas de hablar de Dios. Okay. Dios. Mi vida ha estado regida definitivamente por Dios. Yo soy una persona sumamente creyente, pues porque no somos plantitas. O sea, nosotros hemos venido a hacer algo y a demostrar algo y a tener una cierta trascendencia en la vida. ¿Cómo descubres, Sergio, esa misión que Dios le encomienda en el mundo? No la descubres, se te va dando y tú le tienes que ir reconociendo que hay una presencia. Okay. No es una cuestión de irla a buscar, se da. Y cuando se da, sí, efectivamente, haces lo necesario, pero cuando se da, dices, es arriba, no viene por acaso. Por acaso no. Okay. Yo el acaso no lo considero. Yo siempre pienso que hay una estructura y una estrategia de vida que ya nos viene marcada. Lo único que te hace es sí tratar de hacer las cosas lo mejor posible. En el libre albedrío decidir si asumir la responsabilidad que te encomiendan o pasar de ella. Así es. Pues qué bendición que Dios haya elegido a Sergio Contreras para ser un gran representante. No tiene el título de embajador, pero frente al COMCE actualmente, si entran simplemente a la página web, se van a dar cuenta todo lo que generan. O sea, es un trabajo y una responsabilidad brutal. Todo el año hay calendarios de ferias, de eventos, de pláticas con China, con Arabia, todo el mundo. En todo el mundo. Todo el mundo. Fíjate que con el COMCE yo tengo 35 años de estar en la organización y normalmente estuve en la parte de Europa por mi cercanía con Italia y siempre fui presidente del Consejo Empresarial México-Italia, luego de Europa, posteriormente cuando del CEMAI, que era una organización que da pie a la formación del COMCE, en el COMCE ya empecé a tener cargos mayormente, no de importancia, sino de responsabilidad, que eso es importante. Claro. Una cosa es cargo de importancia o cargo de responsabilidad. Claro. Y yo siempre me voy cargado a la responsabilidad. Okay. Y después de ahí ya hace 15 años, Valentín Díez Morodo, que es una persona que para mí ha sido mi mentor, ha sido una persona que me ha, en el mundo de representatividad empresarial, me ha sido una persona a la cual para mí es una gran figura, a la cual le he aprendido muchísimo. ¿Cuáles serían las 3 cosas que así más apreciarías si pudieras decirle hoy, gracias por estas 3 cosas que aprendí, me cambiaron la vida? ¿A él cuáles serían? ¿A Valentín? Sí. A Valentín yo le diría, gracias por ser un ejemplo de un empresario muy responsable. Okay. Gracias por ser un ejemplo de un empresario que hizo que México se conociera en el mundo a través de la cerveza Corona, que la cerveza Corona en su momento estuvo en más de 180 países y él fue pionero del comercio exterior en el sentido de que iba con su portafolio a buscar mercados. Okay. Cuando, te estoy hablando de ahorita acaban de cumplir 100 años, cuando Valentín empieza eso, lo empezó hace unos 50 años y iba vendiendo la cerveza. Entonces, la cerveza producida en México. Sí, producida única y exclusivamente en México, y iba con su maletín y abría mercados cuando no había logística para llegar a los países, cuando no había sistemas aduaneros que te tuvieran que tener una serie de normatividades para poder exportar, cuando era un comercio muy
pues virgen. Sí, una cosa. Entonces, y eso lo hizo Valentín, y ese es su grandísimo aporte que ha hecho a México. Y la tercera, ser un hombre íntegro. Eso. Ser un hombre íntegro. Qué y importante. Esas tres cosas, cómo no, y esas tres cosas a mí me marcaron, y por eso y lo considero mi mentor. Ya después de los años tú sigues aprendiendo de las personas. Así las es. personas no pueden quedarte cuando son personas que valen mucho la pena, las tienes que absorber lo que te dan. Y él me lo dio en estos últimos 15, 18 años, y gracias a eso pues llegué a ser presidente del COMSE. Presidente ejecutivo. Él se queda como presidente honorario, porque yo sí he considerado que por la figura y lo que ha representado para México era importante no perderlo y tenerlo como una figura, aunque sea honoraria, pero ¿sabes qué? Con cierto compromiso todavía, porque nos acompaña en muchas cosas. Muy bien. Sí, y luego, ¿qué me ha motivado en ser presidente del COMSE? Cuando México empieza a salir al mundo después de haberse firmado el GATT hace 38 años. Después fue la parte de la apertura con lo que era el NAFTA, se llamaba, el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, y después con Europa. Se empezó a dar y a gestar una oportunidad extraordinaria de aprovechar que México pudiera ir construyendo una red de presencias internacional, y una oportunidad de darnos a México el atraer la inversión de países que muchas veces inclusive no nos conocían, sobre todo como los países europeos, que han sido muy importantes para México. Y a partir de todos estos acuerdos que te digo y estas oportunidades que ha tenido México, tuvimos la oportunidad por parte del gobierno de tener una instancia que era el Banco Nacional de Comercio Exterior, en un origen, el IMSE, que era el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, donde estaban toda la estrategia de lo que tenía que ser llevar efectivamente lo mejor de México al mundo y traer lo mejor, porque teníamos en ese entonces muchos consejeros comerciales en muchos países, no me acuerdo si llegaron a ser más de 40, o seguramente sí. Y luego ese IMSE se convirtió en una estrategia muy interesante que se llamó ProMéxico. En la administración anterior del gobierno de López Obrador se decidió que esta estrategia era una estrategia que no era muy consolidada, y que pues por lo mismo las embajadas podían estar haciendo el trabajo que se hacía en ProMéxico a propósito de promover tanto el comercio como las inversiones y como las oportunidades que se presentan del acercamiento de los países. Y al estar acéfalos de esta organización, el COMSE toma esa responsabilidad, y el COMSE somos un consejo empresarial, no somos una cámara, somos un consejo empresarial en el cual tú te adhieres por creer en lo que nosotros hacemos. Y entonces empezamos a conformar una estrategia en la cual nosotros, desde la parte del sector privado, estamos consolidando con una buena estrategia, con buenos programas, con buena definición y misión, lo que México hoy por hoy es una realidad. México, fíjate, es el 10º país exportador en el mundo. Okay. 10º país exportador significa muchísimo, porque además esta exportación, perdón Claudia que casi no te doy la palabra. No, yo estoy feliz, encantada escuchando. Fíjate que esto ser el 10º país exportador para nosotros es importantísimo, porque el 90% de la exportación que nosotros hacemos es la manufactura. La manufactura es la industria. La industria es cuando hay y se genera muchísimo empleo y muchísima ¿cómo te podría explicar? Tenemos, al ser un país industrial, tenemos que llevar al mundo productos que verdaderamente puedan y se puedan sostener en el tiempo como proveeduría hacia cadenas de valor
que van hacia países. El principal evidentemente es Estados Unidos, con el cual tenemos más de un 84%. ¿Cuáles serían esas 5 industrias principales? Mira, pues desde luego la más importante es la industria automotriz. Luego tenemos mucho de la parte de todo lo que tiene que ver con productos tipo pantallas, tipo electrónicos, toda la parte de electrónica. También tenemos mucho la parte de los electrodomésticos también. Desde luego también hay una parte importante del sector agrícola. Farmacéutico no. Farmacéutico no estamos exentos, pero somos más un país importador que exportador. Pero sin embargo hay programas, hay un programa ahorita del Plan Plan México. Plan México, en el cual efectivamente yo creo que sí se ha tenido una buena estrategia de ir reconociendo sectores particulares y específicos en los cuales se tendría que tener una oportunidad de desarrollarlos y de crear un mejor México. Se necesita desafortunadamente mucho dinero para desarrollarlos, y entonces ahí es donde este gobierno tiene que tener la apertura suficiente para poder atraer la inversión extranjera. Que la inversión extranjera ha sido importantísimo para México. Somos un país que también estamos considerados dentro de los 10 países más importantes de atracción. Creo que somos el 7º país de atracción extranjera, que se ha consolidado mucho, y se ha consolidado mucho por el factor humano. En México estamos nosotros teniendo, y hemos sido, que no es casualidad, se ha creado todo un sistema industrial, pero este sistema industrial se apoya en la parte del ser humano. Creamos muchísimos ingenieros y muchísimos técnicos. Aproximadamente son 400,000 técnicos que sacamos al año en nuestro sistema de formación dual, y el otro son más de 104, 105,000 ingenieros todos los años. Y ellos van directamente a la industria mexicana, y esta industria mexicana por eso tiene esta conformación, y somos un país, hoy por hoy, un país muy importante a nivel industrial en el mundo. Competitivo, realmente. Absolutamente. Tenemos cifras extraordinarias, seguimos creciendo. El año pasado fueron cerca de 617,000 millones de dólares de exportaciones, de importaciones un poco más, pero las importaciones para nosotros son muy importantes porque no estamos exportando tanto para comer, sino para crecer en nuestra industria. Nosotros tenemos en la importación, básicamente son los productos intermedios y los productos de capital, la importación de capital, donde viene toda la maquinaria que está soportando nuestro sistema industrial. Por eso yo no me preocupo de la situación que se presenta en estos 4 años de gobierno de Trump. No me preocupo tanto de los aranceles ni de las estrategias, porque simplemente con Estados Unidos, tú me dijiste cuáles son las ramas más importantes: sector automotriz en México, sector automotriz en Estados Unidos. Y más del 42% de la proveeduría del sector automotriz viene de las autopartes mexicanas. Entonces hay una dependencia tal que en un momento determinado, si tú quisieras, o como lo está proponiendo el gobierno de Estados Unidos, de generar aranceles a propósito de muchos productos, y parte de eso en la parte automotriz, no hay forma de que sería pase. Meterse el pie a sí mismo, ¿no? Absolutamente. Para el ciudadano común americano, pues se incrementaría absolutamente el precio de los automóviles y el precio de muchas cosas que tienen que ver con el acero y el aluminio y todas las otras estrategias que ellos traen tratando de recuperar precisamente su sistema industrial.
Platicar con alguien como Sergio Contreras sin duda es una cátedra, es como meterte en una clase de finanzas, de comercio, de administración, de políticas públicas incluso, y hoy así me siento, pero también me encantaría saber más qué motiva a Sergio Contreras a seguir al frente del COMCE. Hace rato me comentaba él que su esposa le dice, oye, ya dame tiempo a mí, ¿por qué sigues ahí si hay más generaciones que podrían, a quien podrías delegarle esa responsabilidad? ¿Qué es eso que te motiva a seguir? Y la verdad, y no quiero que suene a algo, un cliché, México para mí, yo soy orgullosamente mexicano, soy orgulloso de cómo hemos crecido, soy orgulloso de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra magia que tenemos como país. Somos un país extraordinario. Vamos a hablar de Sergio, hablando de México. Como ha sido un protagonista en abrir comercio al mundo y a México, ¿cuáles serían tus 3 satisfacciones más grandes que te gustaría que tu familia recordara siempre? Que dijeran, sí, él hizo esto. Es muy complicado estar, te lo voy a responder. Sí, pero... o sea, aquí no hablo de ser modesto y falsa humildad. No, hechos concretos que hablan también con humildad de saber aceptar las cualidades, no solo los defectos. Pero, ¿cuáles serían esas 3 cosas que dirías? Yo luché fielmente por esto, entregué mi vida para lograr esto y lo vi, y por eso sigo creyendo que puedo hacer aún más. México... para mí era importante hacerlo conocer en el mundo. Siempre he sido muy responsable. Y con responsabilidad he tomado las decisiones y las oportunidades que nos han presentado de estar en el mundo, llevando a México al mundo. Es muy complicado hablar de uno mismo. Sí, lo sé, pero tenemos tiempo. Muchas veces, si no lo escucha uno de primera voz, es muy difícil que alguien más lo sepa. Y en Mentores Luminosos estamos para eso, para que en una charla personal más personas se iluminen y se inspiren y digan, yo también quiero ser como él, quiero seguir sus pasos, mira qué importante eso que hizo, no lo sabía. Se vale. Bueno, pues para mí lo más importante ha sido el amor que le tengo a México y la oportunidad de estar apoyando que México sea conocido en el mundo por todos sus valores que tiene, no nada más en la parte económica, en general. Esa es una. La otra es mi familia. Mi familia para mí ha sido vital. En el origen, yo estuve casado, y desafortunadamente al año y medio enviudé, cuando todavía estás enamorado y todo eso que yo no entendía que estaba pasando en la vida. Me volví a casar con una mujer extraordinaria, Lola Ábalos, es mi todo, y ella me dio 2 hijos y ante eso y ante mis hermanos y ante mis amigos siempre creo que he sido reconocido como una persona que tiene integridad y tiene de verdad un especial interés en que las cosas funcionen y que funcionen bien. Y la otra cosa es el poder dar más a la sociedad. Lo hice a partir de ser profesor universitario, me encantaba enseñar, es algo que yo desafortunadamente dejé porque ya la vida no te daba para tener tiempo para eso. ¿Tienes todavía en tu radar algún alumno destacado? Varios, y no te digo el nombre de 1 o 2, porque el día que vieran esto van a decir, ya sé, ya ni la muela sabe, no me mencionaste. Sí tengo gente muy reconocida, muy profesional, y pues sí, la parte de también académica me ha interesado mucho en la vida.
O sea, esto que estamos hablando de consejeros, yo estuve de director del Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo. Ese es el tema al que iba ahora a abordar. Esto de gobierno corporativo, qué importante. Yo había escuchado, pero no me había metido como a fondo a ver qué era esto de gobierno corporativo, y es toda una ciencia para que las empresas tengan un valor y haya un respeto en todas las jerarquías. A ver, ¿qué es gobierno corporativo? El gobierno corporativo, nosotros en los consejos de administración, muchas veces están conformados por la familia o por amigos de la familia. Y eso te permite tener un horizonte y una estrategia muy corta. ¿Por qué? Pues porque es el mismo esquema y no hay la oportunidad de oír voces ajenas, expertas, y entonces el gobierno corporativo se crea con el propósito de que dentro de los consejos de administración de las empresas, aunque sean pequeñas y medianas, tengas la oportunidad de oír a alguien que tenga una experiencia y una expertise que te permita abrir un poco más el panorama. La segunda es que promover la responsabilidad social y de todo ante los empleados y ante el entorno en el cual tú como empresa estás interactuando, y desde luego los socios. Cuando tú tienes un muy buen gobierno corporativo, que ya es una exigencia porque te da una calificación adicional como empresa en el momento que tú quisieras estar teniendo un reconocimiento por aquellas empresas que se dedican a calificarte. Entonces, tener un buen gobierno corporativo te da una calificación adicional. En el sistema financiero, tener un buen gobierno corporativo te da la oportunidad de tener créditos con una menor tasa. Y luego la otra es también demostrar al mundo la oportunidad que tú eres una empresa bien consolidada a través de un gobierno corporativo. Ya hay un sistema el cual hay una exigencia, sobre todo cuando eres empresa pública. Exacto. Empresa pública no quiere decir que seas del gobierno, empresa pública que tú salgas a las bolsas de valores, o que también vayas tú a los bancos a solicitar financiamientos. Entonces, pero más lo de la empresa pública, que la bolsa de valores te pone que tú tienes que tener dentro de tu consejo personas que tengan una capacidad diferente a lo que son los integrantes, que normalmente son los propios o familias o socios muy similares o amigos de los... Es verdad, los de confianza, que no necesariamente son los expertos. Exacto. Entonces, cuando tú llegas como consejero independiente a un consejo de administración, empiezas a revisar muchos temas que muchas veces quizás en el día a día o en lo que ya estás acostumbrado a hacer y que no lo cotidiano, exactamente, pues entonces lo que haces es tú señalar: miren, en finanzas podemos hacer esto, miren en la responsabilidad que tenemos con los empleados en los sistemas, en los programas, en las estrategias. Una optimización totalmente, total. Sí, y las estrategias que tú puedes generar dentro del consejo para poder hacer que la empresa crezca, ¿no? Y otros valores que he leído que a Sergio Contreras le importan es la ética y la transparencia. Totalmente. Y eso te lo da un gobierno corporativo en una empresa. ¿Por qué? Pues porque ahí se refleja perfectamente, como tú dices, la ética y la transparencia. Bueno, con tal ética, transparencia, que ha sido parte de consejos como Scotiabank, Harmon Hall, ¿de qué otros? A ver, cuéntanos. Bueno, pues he sido consejero consultivo de un despacho de abogados muy importante, que hoy se fusionaron con un despacho de abogados español. He sido consejero del Banco Nacional de Comercio Exterior, donde yo trabajé también unos años, Bancomex, que es una organización que ha sido crucial para nuestro comercio exterior. Acaban de firmar un acuerdo con Comce. Sí, firmamos un acuerdo. Yo estoy muy contento porque fíjate que nosotros, y sobre todo es una idea que yo traigo, tenemos que promover que se reconozca
que la pyme, la pequeña y mediana empresa y hasta la micro, participa en todo lo que tiene que ver en la cadena del sector de exportación. ¿Por qué? Porque son los proveedores en una cadena. O sea, tú como empresa, yo por ejemplo soy presidente de Pirelli México, que es una realidad muy interesante porque fue en 10 Ese es otro años. capítulo, ahorita Sí. vamos a hablar de Pirelli. Entonces, por ejemplo, tú te das cuenta que la importancia que tiene es que ya con esto que te digo de Pirelli me distraje de lo No, bueno, pues pasemos al tema de Pirelli. No, porque pero como ejemplo, tomémoslo como estábamos ejemplo. hablando de la pyme exportadora. Entonces tú, cuando estás en un proceso productivo que va hacia la exportación, muchas veces esta pyme necesita tener también la oportunidad de estar financiada. A veces la financia para quienes son los proveedores, pero a veces no hay esa oportunidad. Entonces, con el Banco Nacional de Comercio Exterior estamos buscando de promover, y lo platiqué con Roberto Lázari, su nuevo director general, un muchacho que me dio una magnífica impresión porque viene del sector financiero, conoce muy bien, y entonces le platicaba yo que quería yo dos programas estudiarlos, que sería el financiamiento a la pyme exportadora, o sea, reconociéndola como parte de una cadena productiva, y el financiamiento también a todo lo que tiene que ver con la logística para poder llevar sus productos al sector exportador. Le pareció muy bien y en eso vamos a trabajar, y eso se firmó ahora recientemente en el Congreso de la semana pasada. Muy bien, viendo por los pequeños, grandes y pues por todos. Pues tenemos que ver por todos. Bueno, vamos a pasar ahora sí porque se nos va el tiempo a Pirelli. A ver, esta marca, porque también eres parte de los huleros, ¿no? De la Cámara Nacional de la Industria Hulera. De la Industria Hulera. Pero bueno, Pirelli es un capítulo muy importante en la vida de Sergio porque pues por 35 años o ¿cuántos tiempo llevas? No, 15 años. 15 años en Pirelli, llegas a la presidencia y pues estos neumáticos, no solo que vemos que en las carreras de velocidad, pero también en las motos, en las bicis. ¿Cómo es ser presidente de una marca tan importante, italiana? Fíjate que esta es la cereza del pastel. A ver. Yo fui director de Banca di Roma en México, más de 19 años, o sea, me acercó muchísimo a la industria italiana. Sí. Fui presidente de la Cámara Italiana también durante 10 años. Y con Banca di Roma, cuando se va Banca di Roma de México, empiezo a lo que hacemos todos los que ya tenemos una cierta edad y ya nos queremos contratar o no nos contratan. Formé mi firma de consultoría. En esta firma de consultoría llegaron unas personas de Pirelli a revisar si México pudiera ser un país adecuado para hacer una planta aquí. Entonces yo los convencí, les busqué lugar, nos fuimos a Guanajuato, a Silao, a una cosa que se llama, una estrategia que ha funcionado muy bien, que es un parque industrial que se llama Puerto Interior, y ahí se fijó hace 12 años, se decidió construir una planta en la cual se iban a invertir $200 millones y se iba a contratar 750 personas. Hoy, 12 años después, somos una inversión de más de $1.100 millones y una contratación de 3.800 empleados. Pero empleados de calidad. ¿Y sabes por qué ha crecido Pirelli? Por lo que te decía yo anteriormente, por la capacidad y la calidad de los mexicanos, de los técnicos mexicanos. Gracias a eso tenemos una excelente productividad, tenemos una oportunidad de estar exportando hacia Estados Unidos nuestras llantas, que son unas llantas premium, que se les llama, que son para las marcas premium, que son pues todas las Mercedes-Benz, Audi, Lamborghini, todas estas marcas BMW, que son muy exigentes, BMW, que son muy exigentes para todo lo que tiene que ver con su sistema productivo. Y nosotros hemos sido capaces de promover esto en la parte americana. Por eso hemos crecido tantísimo. Entonces, sí, para mí ser presidente de esta gran empresa, una empresa que tiene 150 años de llamarse
153 años de llamarse Pirelli y de haber sido siempre la pionera del hule, del neumático, en bicicletas primero, luego fue en coches, en automóviles, en llantas de automóviles, llantas para, bien lo dijiste, para las motos, y siempre ha sido un símbolo italiano de la industrialización, de calidad y de verdaderamente de imagen, ¿no? Sí, y por eso yo estoy encantado de ser presidente de Pirelli, sí, cómo no. Qué honor. Y luego también tenemos la parte de Coparmex con Camín. ¿En dónde no ha estado Sergio? No, mira, sí he estado en Coparmex, sigo actualmente en Coparmex en la parte de León, en Guanajuato. Soy miembro como presidente del COMCE. COMCE es miembro del CCE, con el cual tenemos el Consejo Coordinador Empresarial, con el cual nosotros pues llevamos y tenemos el mandato de ser los responsables de toda la parte que tiene que ver con comercio exterior, inversión, y ahora estamos también estudiando mucho la parte de la innovación y la tecnología. Y en la innovación, por ejemplo, te puedo decir que estamos muy interesados en saber de qué manera vamos a hacer que funcione la inteligencia artificial a propósito de que nos ayude para tener una mayor oportunidad de tener presencias en los mercados internacionales, conocer más el mundo y las necesidades, y a través de la inteligencia artificial podemos perfectamente recurrir a estas técnicas extraordinarias que me llaman poderosamente la atención. Hay que saber manejar esto, que es un poquito muy avanzado, y aquí tenemos una serie de situaciones que tenemos que saber y promover la ética de la inteligencia artificial. Sí, ¿cuáles son los límites éticos? Y también, con base a eso, promover un marco legal, porque no existe un marco legal de algo que todavía no se había inventado. Se ha avanzado muchísimo en muchos países, en Estados Unidos y en Europa mucho también, y a partir de todo lo que tiene que ver con el modelo industrial actual, y México tiene sí necesidad de hacer algo muy particular a propósito de eso, porque por ejemplo con la inteligencia artificial el problema de las marcas, de los contenidos inclusive de ustedes que son comunicadores, se los pueden perfectamente la tomar. Propiedad intelectual queda un poco al aire, ¿no? Quedas muy desprotegido. Los derechos de autor, que fue un invento, de repente ¿y quién es dueño de esto? ¿No? Sí, tú métete a hacer un discurso en inteligencia artificial, le dices lo que tú quieres y cuál es el motivo y el objetivo y a dónde quiere llegar y cuál es el mensaje, te lo saca, pero de eso te lo saca. No, es que hay que entender que la inteligencia artificial hasta ahora está alimentada en toda la red, en toda la nube, toda la información que hay, y darle la oportunidad de generarte un texto. Y también se equivoca. Hombre, absolutamente. Entonces, si no eres un experto, pues te va a comer. Sí, pero por ejemplo, tú eres una persona que hiciste algún proyecto específico a propósito de algo como estuviste investigando y todo. Vamos a hablar de tu profesión. Entonces, hiciste todo una estrategia de una comunicación de un tema específico muy importante, y ese de repente lo ves que llega alguien te lo está tomando. ¿Por qué? Porque lo sacó de la nube. Así es. Y eso es algo que sí tenemos que tener muy claro, y sí está creando a nivel internacional una situación particular a propósito de legislarlo y de la responsabilidad que se tiene que tener con el uso. Qué interesante. Sergio Contreras, tenemos ya unos minutitos para concluir esta charla breve, que para ahondar con profundidad en cada aspecto y en cada país y anécdotas, pues necesitaríamos otra entrevista, lo cual yo sería muy honrada de tenerte por acá. Aburriríamos a tu auditorio. No, yo estoy muy interesada de todo lo que nos compartes. A ver, ¿qué libros han sido aquellos que, aunque sean técnicos, en la administración, en las finanzas, en comercio exterior, o de vida, para el equilibrio, para los valores, para la ética, pudieras recomendar?
Ay, Claudia, voy a estar ahí como fue un presidente. Ok, cambiemos de pregunta. ¿Qué música le gusta a Sergio Contreras? No, yo he sido un ávido lector. Me imagino. Un ávido lector de muy joven y sí ha habido muchos libros que me han marcado. Particularmente, así comentarte uno específico, en este momento no me recuerdo de su nombre y sí me da muchísima pena porque pues, sí he leído tanto como es posible que así pasa, es que hay que buscar sí, como las computadoras, se está buscando. Sí. No, y acuérdate que cuando uno se vuelve grande también dicen que no se te olvidan los nombres o no se te olvidan las cosas porque olvidadizo o porque estás perdiendo la memoria, se te olvidan porque traes tal cantidad de información en la cabeza que a veces no tienes. Por eso los bebés tienen tan buena memoria, porque tienen 3 datos en su cerebro, ¿no? Y tú te quedas sorprendido, qué inteligentes. Sí. Comprendo. Bueno, pues algo que quieras comentarle a las generaciones que están escuchando y que tienen pues aspiración de llevar igual México al mundo y traerse lo mejor del mundo a México. ¿Cuáles son los obstáculos a los que se van a enfrentar y el consejo que les darías para no rendirse? Mira, qué buena pregunta y eso sí me gusta, eso sí la tengo oportunidad de responder. Creer en México. Ser responsables con nuestro entorno. Y el entorno se va ampliando en relación a cuando tú tienes esa oportunidad de estar siendo responsable y trabajar para un fin común, se va creando toda una red también de personas que están interesadas en lo mismo. Estudiar mucho, prepararse, no perderse en la rumorología ni en la información que está generando el vivir en un mundo que aparentemente no nos podría dar oportunidades, pero sí podemos hacerlo. Okay. Y eso para mí es fundamental, que la juventud, las personas que están en las universidades, crean y sigan creyendo en las oportunidades de dar todo el soporte y el apoyo a un México que lo requiere. Y se necesita. Un ser líder, no inspirarte, ser. O sea, así como Sergio decidió desde la universidad ser el presidente de la generación o administrar aquello que le daban para la fiesta, o sea, ser protagonistas, no tenerle miedo o quejarse y dejar que otro lo hagan, sino asumir ese compromiso. Eso es. Sí, fíjate que yo he visto muchos ejemplos de jóvenes en los últimos años que destacan muchísimo, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y los que destacan a nivel internacional quiere decir que sí, a nivel nacional los hay también. Sí. Y destacan. Muy destacados, y no estamos hablando de la parte del deporte, estamos hablando de la parte intelectual y de la parte de la preparación. En robótica acabo de ver que hace unos 2 meses 3 muchachos en un concurso que hubo, no me acuerdo si fue en China, sacaron el primer lugar en robótica. Okay. En robótica. Sí, es increíble. O sea que es algo extraordinario. Y a eso tenemos que difundirlo para darles a los jóvenes verdaderamente las oportunidades de ir conociendo y de estar viendo que sí se puede y que tienen que creer y que lo pueden hacer por México. Primero por ellos, por sus familias, por la sociedad y luego por México. Y que si quieren dedicarse al comercio exterior, pues vale la pena elegir un destino de donde traerse algo. Absolutamente. Como fue Italia para Sergio Contreras. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias por esta plática, por esta generosidad de compartir tu tiempo, tus experiencias y pues seguir aportando a todos estos consejos, esta lucidez y esta claridad que brindas. Muchas gracias. Claudia, para mí fue un placer. Pineda Cobalín, hecho en México, te regala. Esto es un ejemplo de que sí se puede. Así es. Pineda Cobalín hoy en el mundo Pineda Cobalín en el mundo es una marca que ya es muy reconocida y esto compite con marcas como
wow, está muy bonita. La verdad, sí. Con mucho cariño, alguien Sí, que me gusta siempre mucho, ¿eh? hace honor a la corbata y pues Sí. hecho en México, lo vas a aportar. Te agradezco muchísimo. Gracias. Yo conozco desde el origen a Cristina. También es Pineda. michoacana, Sí, también. moreliana. Moreliana también, exactamente. Y desde el principio me llamó mucho la atención que tuvieron esta visión. Y este es un ejemplo. Así es. Es un ejemplo de lo que hemos platicado. Dos muchachos que de la nada formaron esto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, pero antes comenten, pongan preguntas, se las haré llegar a Sergio para responderles de corazón. Compartan, denle like, suscríbanse para que les llegue la notificación de cada que estrenamos un episodio más.